Fabro. Se durmió, punteó Zamudio, alcanza Lucho Cáceres, pasa Cáceres, se arrima al área, sigue Lucho, tocó para Nani y va a gatillar, gatilló. Derechazo, fantástico remate, inició Luis Cáceres, definió el hombre gol de Cerro en el 2011, tremendo el tiro de Nani, Cerro le está ganando a Rubio Ñu 1-0 con el golazo de Roberto Nani. Tremendo, la fuerza que le da a ese remate con pierna derecha, que no era tan sencillo, porque la pelota se iba viendo, se iba tomando una diagonal, alejándose de la portería, hasta el momento en el que llega a hacer contacto con el balón el delantero de Cerro. Johnny Fabro, Luis Cáceres, corre Iván Piris, va a alcanzar, ¿cómo va a cruzar? Vino el centro de Piris, al área, arriba. Camiseta azulgrana, qué bien cruzó Iván Piris, anticipó Fabro, cabeceó y el Ciclón le está ganando a Rubio Ñu 2-0. Una jugada perfecta. Cerro Porteño, como decíamos, regulando la velocidad de sus avances para aumentar la precisión. Y aquí hubo exactitud en cada uno de los pases, como también en el centro que finalmente hace Iván Piris hacia el primer palo, por donde aparece Jonathan Fabro para tocar simplemente de cabeza esa. Cristaldo, Bazán, se mete Robin Ramírez, va en el 1 contra 1, marca Cardoso, va al centro. Zamudio de cabeza, allí apareció Robin Ramírez para sacar el centro, saltó Zamudio, debut con gol del ex-3 de febrero, descuenta Rubio Ñu, descuenta Zamudio el partido. Baja de pecho Núñez, toca Ramos, Acuña le va a pegar, Acuña con espacios, Acuña tira. Con espacios, a punto y clavo esa pelota en el arco de Barreto, perdía 2-0, lo empata Rubio Ñu, golazo del Toro, Roberto Miguel Acuña, tremendo el remate, Cerro 2, Rubio Ñu 2. Un golazo sensacional. Burgos trataba de seguirle simplemente a distancia al Toro, pero después se dio cuenta de lo grave que podía ser este acercamiento a una zona de disparo, trató de cerrarle el camino, pero ya era tarde. Había apuntado, había colocado la mira cerca del poste izquierdo de Diego Barreto y hacia allí fue el balón de una manera extraordinaria. Golazo de Rubio Ñu, que en 4 minutos iguala el marcador aquí en el Defensores.